mi curiosidad con la alimentación entra pues cuando empiezo a independizarme de mi familia, a tener mis hábitos y a comprarme yo mi comida, a trabajar en un supermercado, a mirar las etiquetas de los botes, a irme para el campo y dentro de un huerto en el cual eh, del cual me empiezo a alimentar de él, empiezo a ver que es un poco, sería muy bonito el poder ser autosuficiente. Había tenido antes unos pinillos con un hombre, un chico de Málaga, que era higienista y ya nos venía diciendo que los cereales que no eran para pájaros, que que había que comer fruta, pero que era muy complicado empezar a comer fruta así de golpe y que había que ir poco a poco, ir dejando los cereales poco a poco. Y bueno, ahí empiezan las curiosidades. Me empiezo a ver que mola mucho comer, me empiezo a acostumbrar. Eso, fueron como 20 y pico años, filete con patatas, leche con galletas. Yo vengo de ahí. Pero también vengo de una crisis de salud. Y ahí es donde empieza a cambiar todo, empiezo a ver que hay que hacer un cambio. Y después de haber oído a Juan muchas veces hablar de los cambios de alimentación, del ayuno, de haberme leído algún librico, novela sobre el ayuno, veo que puede ser una solución a mi hernia discal y a una posible operación y a 4 meses casi sin poder andar. Mm, Consigo encontrar a alguien que me dice que, que con el descanso podría regenerar la hernia discal. Y entonces empieza a tener sintonía con el ayuno. Pero en un principio yo tampoco estoy preparado para hacer un ayuno, ni tengo información. Toda la información que me llega sobre el ayuno es que es súper peligroso, que vamos, 1000 peligros del ayuno y súper, oh, que te mueres si lo haces mal. Entonces primero me dedico a descansar para regenerar la hernia. Me acuesto, me paso 45 días en horizontal sin levantarme y, y me he olvidado de andar, he perdido masa muscular, me cuesta bastante andar y me paso otros 45 días hasta que empiezo a irme a la calle pues por mi propio pie. Y en ese tiempo me empiezo a documentar por el higienismo y, y me dicen que hay un hombrecillo en Murcia que me puede asesorar el tema de los ayunos. Y lo llamo por teléfono, me dice, mira, aquí si viene, no me sale el de Cádiz, pero bueno, con acento murciano, me dice el hombre. Me dice Diego, se llama Diego. Amiguete desde entonces, un poco loco, se dedica a difundir lo que estoy haciendo yo, se dedica con mucho entusiasmo a difundirlo a su manera, cada uno fuimos haciendo nuestro libro, estamos muy cerca, con pequeños matices, y él tiene su fondo y su estilo, ¿no? Eh, y que nada, que lo llamo por teléfono, me dice, tú te vienes aquí, si haces lo que yo te digo, te vienes aquí. Y si no, yo te mando los libros, porque igual yo he llegado por unos libros y tú si quieres y tienes interés, también lo puedes llegar a hacer. Y a la que me agarro un avión, malamente andando aún, con medio equilibrio, y me voy para Murcia. Según llego allí, me doy un plato de ciruelas, me hago un ayuno, y porque claro, yo tenía una necesidad muy grande de regenerar esto. Estaba bastante bien, pero habría que regenerarlo. Seguía teniendo dolores, seguía teniendo molestias y entonces empiezo a hacer ayunos. Eh, de aquello a Diego aún no teníamos, porque en un principio él empezó, me llevó un poco de ventaja, pero tampoco lo tenía muy afinado, porque nos estamos basando en un libro de Arnold Leret de hace más de 100 años. Y, y claro, él igual que yo me encuentro ahora, él se estaba encontrando con una lucha de poder entre médicos, entre naturópatas, entre costumbres que hay,
estás en tierra de nadie, no te llevas bien ni con los naturópatas, ni con los veganos, ni con los crudívoros, ni con... Estás ahí donde nos parecemos mucho, pero esos pequeños matices hacen distancia, ¿no? Y enfrentamiento. Y él estaba en esa lucha ahí y bueno, que hicimos las cosas un poco rápido, tanto él en un principio como yo, pero de ahí aprendimos. Sobre todo él tiene mucha más experiencia, porque también fue un poco más radical de entrada. Yo tuve la suerte de que él ya había hecho cosillas y que yo no metí la pata, por ejemplo, con la fruta, y con ser un poco más moderado en los cambios. Bueno, entonces de ahí, entonces Eret tiene dos libros principales, ¿no? Que estaba uno basado en el ayuno y uno basado en un entrenamiento que se llama Sistema Curativo por Dieta Mucosa, que es lo que te lleva a posibilitarte hacer ayunos de una manera muy moderada y sin grandes traumas y que sea sostenible. Entonces, hay que generar para entrar en todo esto y que tenga un sentido a la hora de poderlo hacer, de poderlo llevar a cabo, hay que resetearse, cambiar de paradigmas, hay que quitarse un montón de vicios que tenemos y bueno, a mí me vino a raíz de una crisis. Entonces me dio el pie a decir, mira, esto no me interesa, ahora mismo vamos a hacer otra cosa. Entonces tuve la suerte también que no tenía ni idea de nutrición, lo que me había contado Juan, que se parecía un poquillo, lo que me había leído en algún libro sobre higienismo, se parecía un poquillo, y sobre todo vinculado al ayuno. Entonces, en los libros de Eret aparecen un par de conceptos como lo de la energía que, que me resonó muchísimo. De repente vi que no comiendo más tengo más energía. Luego cuando lo llevo a la práctica en ayunos veo que puedo tener más energía 2 días después de no comer que el día que empiezo el ayuno. Entonces empieza a aparecer, decir, las reservas. Una persona gorda no aguanta más días sin comer que uno flaco. Entonces, las reservas de grasa. O sea, hay muchas cosas que no me coincidían, ¿no? Entonces este hombre empieza a dar como forma y explicación a esas cosas incomprensibles de la nutrición convencional, de lo que se estila en nutrición, ¿no? Calorías, todas estas historias de necesitas, ¿no? De que siempre necesitas implementar, siempre más, siempre más. Y ahí pues no me resonaba y me sigue sin resonar. Y lo mejor de todo es que hoy por hoy lo sigo teniendo en vena, ¿no? A veces cuando estoy un poco flojo creo que tengo que implementar. Cuando en la práctica y cuando estoy un poco fuerte veo claramente que lo que tengo que soltar. Entonces, uno de los primeros conceptos que hay que grabarse a fuego es que somos sanos. Igual ahora no estamos sanos, pero en sí lo somos. Eh, la naturaleza, la vida, tiende a la salud o al cambio. O estamos sanos, o palmamos y generamos carbono para otra nueva vida que tiende a la salud. Entonces, si nos abandonamos, vamos a ir hacia dos lados. Tenemos un accidente, generalmente bueno, si es otro paradigma, no hay accidentes, hay falta de atención. Entonces, si a cualquier animal, o a la mayoría de los animales, a muchos, si tienen algún problema, paran y cuando están en perfectas condiciones, unas condiciones que no pueden remontar, pues estos animales dejan de comer y o van a mejor calidad de vida o se van para otro barrio. Y bueno, esa es la primera. Y Eret habla de que todo síntoma de salud
es limpieza, es falta de obstrucción, y todo síntoma de enfermedad es obstrucción o moco. Tiene una fórmula que es vitalidad igual a poder, a vida, menos obstrucción, menos suciedad. Entonces, si tu organismo está totalmente limpio, tú eres una membrana que deja transmitir por ella la energía, y tú eres energía. La energía está en el ambiente, está en el aire. Hay personas que dicen que es vibración, otros que dicen que puede ser el hidrógeno. La verdad que no me preocupo mucho, no tengo máquinas para medir eso. La vida y la salud debería de ser algo medible con algo que tengamos acceso a ello, ¿no? Cuando empiezan a ser las cosas muy complicadas, pues a mí se me escapa, no tengo, no, entonces prefiero, y por ahí me estoy queriendo creer que todo lo podemos medir nosotros. No tiene por qué haber una máquina súper compleja que nos dé una información interpretada por otro señor. No, eso no me tiene ni pies ni cabeza. Entonces, dentro de esa constipación, de ese embotamiento de moco, que sería la enfermedad, hay también dos maneras de lidiar con ella. Una es, cuando tienes mucha vitalidad, quitártela de encima lo más rápido posible, que es le llaman crisis aguda. Una crisis, los niños se ve bastante bien porque cuando tienen un problema, una enfermedad, en pocas horas, de una manera muy virulenta, se la pueden quitar de encima. Y cuando vas teniendo poca vitalidad, aparecen las crisis crónicas. Entonces la crisis crónica, pues el otro día oí en una charla también de Irene Bueno, que también se dedica a dar conferencias, muy buena comunicadora, y decía que es como una gotera. Entonces tú tienes una gotera y que va plan, 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 plan. Y tú, nosotros, con los remedios, pues lo único que vamos es poniendo un cubo, pero claro, luego tienes la gotera, tienes el cubo, pero también tienes la humedad generada por esa gotera en la estructura. O sea, que lejos de luego tener que quitar el tubo y solventar la gotera, también la humedad generada por ese tiempo de demora. Y entonces la cosa se puede complicar bastante. Y entonces veo que las personas como yo, que no hemos sido capaces de ser moderados en la vida, tenemos que buscarnos unas fórmulas para intentar ensuciar lo menos posible y hacer pues unas limpiezas no demasiado agresivas, que sean peor que la agresión que ya tenemos dentro, ¿no? A veces intentar limpiar de golpe puede hacer que una serie de órganos que tenemos para filtrar los saturemos y entremos en colapso y la liamos peor. Entonces es ir despacito para que estos órganos funcionen moderadamente, ¿no? Y aquí es donde entra pues un hábito que hacemos pues entre 3 veces 5, 7, que es donde podemos empezar donde Ered le dio mucha importancia y donde podemos empezar nuestra acción, que se llama comer. Ered decía que estamos cavando nuestra tumba a mordiscos. En este comer, que según lo establecido, según lo que ahora mismo se promueve, que es comer de todo y si puede ser a la vez, una misma ingesta, y 7 veces al día, hasta 7 veces al día, estaría bien diferenciar qué es comer, que sería meterlo para adentro, que masticar, morder y tragar, que sería lo que es digerir,
que puedes comer pero no tienes por qué digerir, y dentro de digerir está la parte de que se separa, o sea, no puedes hacer a la vez asimilar y eliminar. Son dos cosas que utilizan el mismo sistema, que es el sistema digestivo, pero solo puede hacer una de las dos cosas a la vez. Cuando está digiriendo, por eso, o está eliminando. ¿Qué pasa con la eliminación? Que la eliminación, si hemos tenido malos hábitos, va a ser una cosa desagradable. Generalmente la eliminación en malos hábitos se convierte en un síndrome de abstinencia. Nos hemos excedido en algo y revenir esas causas, revenir esos síntomas, los efectos, mejor dicho, va a generar una incomodidad. Generalmente hoy viéndolo, pues predomina la angustia, la ansiedad, pero también puede generar síntomas que le llamamos enfermedad, el mero hecho de eliminarlo. Entonces, he heredado también otra clave, que es no comer muchas veces, en concreto 1 o 2 al día, para darle tiempo al cuerpo a eliminar. Intentar comer lo más limpio posible, según nuestra condición, porque demasiado limpio podría provocar un exceso de eliminación y aquí es donde el sistema de curativo por dieta mucosa es donde tiene su valía, su valía. Esto en contraposición con las terapias que hay de desintoxicación tiene unas virtudes que están basadas en que son, o sea, las terapias de desintoxicación son puntuales. Con esto que conseguimos, que en un momento dado dejamos de suprimimos nuestros hábitos que nos están intoxicando, por eso hacemos una dieta de desintoxicación, y de ahí pasamos a tener unos hábitos súper saludables y esto que lleva a eliminar o a saturar los órganos, por un lado, eliminando demasiado rápido, o a almacenar sustancias sin eliminar. Wow. Pues ¿por dónde empezamos? Primero, uno de nuestros lastres a nivel nutrición está en que estamos intentando meter en el cuerpo alimentos como si nosotros pudiésemos asimilar todo. Nosotros tenemos también una fisonomía que nos lleva a aceptar determinados alimentos. No todo lo que comemos no es válido para nosotros. Aquí ya entra como un criterio, una creencia en el cual los cereales no es un alimento ideal para nosotros, donde la carne no es un alimento ideal para nosotros, donde las legumbres no son nuestro alimento ideal. Nuestro alimento ideal sería la fruta. Comer fruta conlleva, primero, que no sería necesaria la agricultura. Si no es necesaria la agricultura, donde hoy por hoy se plantan granos, podrían ser bosques, podrían ser árboles. Eso a nivel global, pues a nivel ecosistema, pues sería una revolución. Pero a nivel, por ejemplo, trabajo también. No tendrías que trabajar, tendrías que recolectar. No habría falta la propiedad privada. Es que nos metemos en un ámbito muy, muy amplio. Pero bueno, a nivel salud, que yo un poco como entré en esto,
eh, lo interesante es que viniendo de alimentarnos como alimentamos, comer esa fruta sería demasiado buena y nos podríamos autointoxicar por el poder depurativo que tiene la fruta. Es demasiado saludable, demasiado potente para la situación en la que estamos. Entonces hay que irnos adaptando para llegar a tener una salud suficiente para que esa fruta no sea demasiado limpiadora. Entonces hay que ir quitando poquito a poco los tóxicos para que no saturen estos órganos de filtrado. No sé si he respondido al por qué esto podría beneficiar nos podría beneficiar a todos, tanto al planeta como a nosotros. Luego, la pregunta, antes preguntabas que en qué afecta también mentalmente, en la mente, ¿no? La idea, en qué también es revolucionario. Y si tú tienes una sangre de buena calidad y si esa sangre alimenta tu mente, pues también tienes más posibilidades de que tu mente esté funcionando correctamente. Entonces, cuanto menos tóxicos lleguen a tu sangre, tu mente también va a estar menos tóxica. Tus emociones van a estar más... O sea, es que es todo una espiral, ¿no? Y luego, Marcos, me preguntabas que cómo empezar, ¿no? Claro. ¿Qué veo? ¿Qué veo en el plato? Veo una diversidad. Primero veo un montón de trabajo en un plato. Veo cereales de Argentina, huevos de gallinas tratadas, por muy felices que sean, en cautividad. Eh, Veo productos envasados, veo un montón de trabajo. Y eso sería un motivo para ir cambiando eso ya de tu plato. Luego veo cosas muy complejas. Veo almidones, proteínas que parece ser que unos son ácidos, los otros son alcalinos. Cuando caen en nuestro estómago, en vez de pasarse a digerir en el intestino, se quedan ahí almacenados por horas, porque algo ácido y algo alcalino se genera una base neutra y hasta que se define en horas hacia la putrefacción o se define hacia la fermentación, la carne y la proteína concentrada tiende a pudrirse. Si la tienes un montón de horas a 40 grados, a 36, eso tiende a pudrirse. Y si tú coges azúcares, que son alcalinos, y los tienes parados a 36 horas durante un montón de horas, tiende a fermentarse. Entonces, tú estás generando ahí putrefacción y fermentación en tu estómago hasta que se define hacia uno de los dos lados, empieza a digerirse con ácido alcalino y empieza a generar tóxicos. El cuerpo, para defenderse de esos tóxicos, los revuelve en moco y ese moco es lo que empieza a circular y a saturar el organismo. Y es el síntoma, o sea, es el causante de las enfermedades. El cómo procesar ese moco, cómo quitárselo de fuera, para afuera. El cuerpo busca energía eh, para poder gestionar ese moco y empiezas a tener un síntoma, llámale X, catarro, generalmente los niños catarro, problemas respiratorios y bueno, muchos más pues nombres concretos que le ponen la medicina, pero al fin y al cabo, moco que hay que barrer y quitar para afuera. Si es demasiada cantidad de moco, satura los filtros y puede entrar en colapso y en crisis mucho más eh, antes de entrar en colapso, el cuerpo lo que busca es intentar sobrevivir, entonces lo almacena, lo estanca, como, como eso es desagradable y como nuestro cuerpo lo único que puede es o asimilar o eliminar, cortas la eliminación volviendo a asimilar y vuelves a comer otra vez otro ingrudo que es el que va a hacer una digestión lenta que derive la energía para ahí y no entra en la eliminación y te quite el malestar.
Entonces ahí estamos atrapados en esa vorágine. ¿Cómo empezar a salirnos de esa vorágine? Pues intentando combinar mejor los alimentos, intentando comer menos veces al día, intentando darle espacio al cuerpo a eliminar, pero de una manera pausada. Eso no sé si responde a tu pregunta. Porque claro, eso ya nos meteríamos, que es otra de las premisas del sistema curativo, que es que eso varía según de dónde vienes y dónde estás. Eso va variando. Y cómo te encuentras en ese momento. No es muy complicado, una vez que entiendes el funcionamiento, no es muy complicado, pero en un principio, como tenemos tanto lastre de todo nuestro entendimiento de lo que es la energía que genera la comida, y claro, cuando empiezas a derivar la energía hacia las eliminaciones, pues empiezas a estar cansado. Como estamos en la vorágine de la productividad, pues te crees que necesitas implementar. Entramos en la religión capitalista de siempre implementar, siempre implementar. Y hay que cambiar a empezar a soltar. A- ¿Perdón? Sí, por supuesto. ¿Cómo es posible que algo tan cuantificable y observable como es el bienestar y la alimentación estén tan alejados, digamos, el paradigma institucional, digamos, y estos paradigmas emergentes? Buena preguntita, ¿eh? Pues a ver, ¿por qué? Eh, Primero, porque el observador condiciona. Mira, me pasa cuando hablo con alguien y ha estudiado nutrición, es prácticamente imposible de... En la primera toma de contacto, lo primero que sale es un no en su ceja, en su entrecejo. Es un no y un bloqueo. Luego, según se va afinando la cosa y empezamos a experimentarlo, esto empieza a tener forma. Porque el otro es como una creencia. Son creencias, vivimos en creencias. Tú estás generando una creencia. Y si tú vienes con que, con que crees que si comes vas a tener energía, cuando lo has visto hoy en la comida, que acabaste de comer una comida súper energética, según los valores kilocalóricos, y te has quedado dormido, que no podías ni levantarte a calentar la infusión. O sea, ¿dónde está la energía ahí? Pero claro, entonces yo ahora te estoy contando otro paradigma, que cuanto menos comas, sobre todo eso, si estás limpio, más energía vas a tener, porque la energía que estás derivando para hacer la digestión la puedes utilizar para otra cosa. Entonces, si tú, una vez que estás un poquillo limpio, te empiezas a hacer ayunos activos, alucinas porque te pasas el día currando, sin descansar, sin comer, mientras bebas, vas a tirar millas. Entonces eso lo puedes llevar a la práctica. Entonces puedes romper el otro paradigma. Pero mientras que te creas eso, te va a pasar dos cosas. Una, que muchas veces que tienes falta de energía es deshidratación, otras veces es eliminación. Entonces cuando te pones a comer, recuperas, porque en la comida bebes y en la comida cortas la eliminación. Entonces, claro, la comida me está dando energía. Pero cuando realmente experimentas que eso mismo lo puedes conseguir sin comer, ya se te rompe la estructura esta que hasta ahora has creído. Entonces, yo tampoco te puedo convencer y decirte cambios, pero experimentalo. Entonces no sé si responde Sí. por qué hay esta distancia. Esta distancia la hay porque nadie se ha cuestionado por qué comes. Ni de dónde viene lo que comes. Porque también, si simplemente el plato que teníamos hoy en la mesa, eso, empiezas a mirarlo y a observar de dónde viene, no tienes casi ni que llevarlo a la boca. Y ves que esos alimentos no son para ti. Tienen miles de kilómetros plástico almacenamiento. Es que ya la lógica ya te lleva un poco a... Y puede ser que la industria alimentaria también tenga intereses en generar una cultura, ¿no?, del consumo
Es que ellos hacen lo mejor que pueden. Ellos, Pastas Gallo te pone el paquete lo mejor que sabe, lo mejor que puede. Creo que alimentamos nosotros la industria alimentaria. Tú si empiezas a hacer otra demanda de otros alimentos, el del tractor le da igual arar trigo que arar aguacates. Incluso si le dices que no are, que pasee por debajo de ellos cogiendo caja, igual hasta te lo agradece. Pero tú eres el que tiene el instrumento, tú tienes el instrumento, tú eres el que tiene el tenedor en la mano, no te viene ningún tipo de Nestlé a alimentarte, eres tú. Entonces tú empiezas a demandar alimento humano y deja de alimentar, de demandar pienso y tú, yo, vamos, perdona por decir tú, es que somos nosotros los que alimentamos la industria alimentaria. Y decías antes que respecto al concepto de calorías y energía, que para ti no es un... Sí, no es válido, para mí no es válido. Entonces, Yo ¿de llevo 15 dónde? años tomando al día, no sé, 300, 400 kilocalorías al día y he estado trabajando vamos, no quiero presumir, pero he trabajado con personas que tomaban 3000 y no he trabajado más que yo. Ellos sí, ellos han trabajado muchos más años. Yo también he tenido la suerte de poder ver que eso estropea el cuerpo y ser suficientemente sensible. Tener la suerte de que mi espalda me avisó de que eso no era sostenible. Entonces eso también es una ventaja, ¿no? O sea, el tirar para adelante y hacerte el bruto. Pero sí en el día a día, durante varios años, me debería de haber pasado algo si estaba tomando 10 veces menos kilocalorías que mi compañero de cargar madera y... Sí, no me casa, no me casa las kilocalorías, no. El metabolismo tal y como se entiende, incluso el necesitar en concreto materias concretas para hacer materias concretas. Creo que el cuerpo puede gestionar y puede hacer de prácticamente cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, no creo que haya que tomar proteína ni músculo para hacer músculo, ni creo que haya que tomar... Creo que el cuerpo necesita azúcar y unos minerales por ahí y poco más. ¿Qué pasa? Que ya tal y como estamos, pues necesitamos trampear con un montón de artificios para no entrar en colapso. Y es lo que estamos haciendo comiendo. Eh, Evitar eso. Decías antes que cuando introducimos un cambio que nos lleva a una mejora, el cuerpo reacciona negativamente. Bueno, negativa no. Bueno, Incómodamente. incómodamente. Porque el ¿Y cuerpo esto cuál deriva, sería? claro, el cuerpo deriva la energía que estabas utilizando para hacer lo que tú consideras necesario, tus hábitos, para algo que el cuerpo necesita él en realidad necesario para regenerarse. Y eso te incomoda, porque no está dirigiendo tu mente la acción. Entra el automático que te impide seguir por tu querer, ¿no? Por tu deseo. Y en sí es tu cuerpo condiciona tu deseo y eso genera incomodidad. Y ya cuando entras en cosas más agudas, pues ya entra la ansiedad, la angustia y todo lo derivado de cambiar el rumbo, ¿no? Es como un cambio de rumbo, ¿eh? Genera más rozamiento. De hecho tiene bastante que ver con el rozamiento de un líquido denso, ¿no? Estás densificando. Cuando cambias tus hábitos a mejor, tu cuerpo empieza a generar empieza a poner en circulación un montón de tóxicos que hace que tu sangre esté mucho más densa. Entonces eso va a hacer que tu cuerpo vaya más despacio, tus brazos te pesen y es lo que genera tu incomodidad. Que tus órganos les cuesta más filtrar, que tu mente esté más densa y es un movimiento físico pero que afecta a todo.
Pues no sé qué más contaros, la verdad. Oye, En sí, se me dio el tiempo a mí también, no sé cómo va eso de tiempo. No sé. 4 minutos. Bien, Pues nada, pues si quieres hacemos una cierre. despedida. Sí, Claro. Eso es. pues nada, pues gracias por atenderme y por haber generado este ambiente, ¿no? Y la curiosidad, o sea, me motiva encontrarme personas curiosas. Y yo creo que es la energía que mueve el mundo, la curiosidad y el entusiasmo. Pues nada, gracias a ti. Gracias.
Pues ¿por dónde empezamos? Primero, uno de nuestros lastres a nivel nutrición está en que estamos intentando meter en el cuerpo alimentos como si nosotros pudiésemos asimilar todo. Nosotros tenemos también una fisonomía que nos lleva a aceptar determinados alimentos. No todo lo que comemos no es válido para nosotros. Aquí ya entra un criterio, una creencia en el cual los cereales no es un alimento ideal para nosotros, donde la carne no es un alimento ideal para nosotros, donde las legumbres no son nuestro alimento ideal. Nuestro alimento ideal sería la fruta. Comer fruta conlleva, primero, que no sería necesaria la agricultura. Si no es necesaria la agricultura, donde hoy por hoy se plantan granos, podrían ser bosques, podrían ser árboles. Eso a nivel global, pues a nivel ecosistema, pues sería una revolución. Pero a nivel, por ejemplo, trabajo también. Pues no tendrías que trabajar, tendrías que recolectar. No haría falta la propiedad privada. Es que nos metemos en un ámbito muy amplio. Pero bueno, a nivel salud, que yo es un poco como entré en esto, lo interesante es que viniendo de alimentarnos como alimentamos, comer esa fruta sería demasiado buena y nos podríamos autointoxicar por el poder depurativo que tiene la fruta. Es demasiado saludable, demasiado potente para la situación en la que estamos. Entonces hay que irnos adaptando para llegar a tener una salud suficiente para que esa fruta no sea demasiado limpiadora. Hay que ir quitando poquito a poco los tóxicos para que no saturen estos órganos de filtrado. No sé si he respondido al por qué esto nos podría beneficiar a todos, tanto al planeta como a nosotros. Luego, la pregunta, antes preguntabas en qué afecta también mentalmente, en la mente, ¿no? la idea, en qué también es revolucionario. Y si tú tienes una sangre de buena calidad y si esa sangre alimenta tu mente, pues también tienes más posibilidades de que tu mente esté funcionando correctamente. Entonces, cuanto menos tóxicos lleguen a tu sangre, tu mente también va a estar menos tóxica. Tus emociones van a estar más... O sea, es que es todo una espiral, ¿no? Y luego, Marcos, me preguntabas cómo empezar, ¿no? Claro, ¿qué veo? ¿Qué veo en el plato? Veo una diversidad. Primero veo un montón de trabajo en un plato. Veo cereales de Argentina, huevos de gallina tratadas por muy felices que sean en cautividad. Veo productos envasados, veo un montón de trabajo. Y eso sería un motivo para ir cambiando eso de tu plato. Luego veo cosas muy complejas. Veo almidones, proteínas que parece ser que unos son ácidos, los otros son alcalinos. Cuando caen en nuestro estómago, en vez de pasarse a digerir en el intestino, se quedan ahí almacenados por horas, porque algo ácido y algo alcalino se genera una base neutra y hasta que se define en horas hacia la putrefacción
o se define hacia la fermentación. La carne y la proteína concentrada tiende a pudrirse. Si la tienes un montón de horas a 40 grados o 36, eso tiende a pudrirse. Y si tú coges azúcares, que son alcalinos, y los tienes parados a 36 horas durante un montón de horas, tiende a fermentarse. Entonces, tú estás generando ahí putrefacción y fermentación en tu estómago hasta que se define hacia uno de los dos lados, empieza a digerirse con ácido alcalino y empieza a generar tóxicos. El cuerpo, para defenderse de esos tóxicos, los revuelve en moco, y ese moco es lo que empieza a circular y a saturar el organismo. Y es el síntoma, o sea, es el causante de las enfermedades. El cómo procesar ese moco, cómo quitárselo de fuera, para afuera. El cuerpo busca energía para poder gestionar ese moco y empiezas a tener un síntoma, llámale X, catarro, generalmente los niños catarro, problemas respiratorios y bueno, muchos más pues nombres concretos que le ponen la medicina, pero al fin y al cabo, moco que hay que barrer y quitar para afuera. Si es demasiada cantidad de moco, satura los filtros y puede entrar en colapso y en crisis mucho más antes de entrar en colapso, el cuerpo lo que busca es intentar sobrevivir, entonces lo almacena, lo estanca. Como eso es desagradable y como nuestro cuerpo lo único que puede es o asimilar o eliminar, cortas la eliminación volviendo a asimilar y vuelves a comer otra vez otro ingrudo que es el que va a hacer una digestión lenta que derive la energía para ahí y no entra en la eliminación y te quite el malestar. Entonces ahí estamos atrapados en esa vorágine. ¿Cómo empezar a salirnos de esa vorágine? Pues intentando combinar mejor los alimentos, intentando comer menos veces al día, intentando darle espacio al cuerpo a eliminar, pero de una manera pausada. Eso no sé si responde a tu pregunta. Porque claro, eso ya nos meteríamos, que es otra de las premisas del sistema curativo, que es que eso varía según de dónde vienes y dónde estás. Eso va variando. Y cómo te encuentras en ese momento. No es muy complicado, una vez que entiendes el funcionamiento, no es muy complicado, pero en un principio, como tenemos tanto lastre de todo nuestro entendimiento de lo que es la energía que genera la comida, y claro, cuando empiezas a derivar la energía hacia las eliminaciones, pues empiezas a estar cansado. Como estamos en la vorágine de la productividad, pues te crees que necesitas implementar. Entramos en la religión capitalista de siempre implementar. Y hay que cambiar a empezar a soltar. ¿Perdón? ¿Puedo responder? Sí, por supuesto. ¿Cómo es posible que algo tan cuantificable y observable como es el bienestar y la alimentación estén tan alejados, digamos, el paradigma institucional, digamos, y estos paradigmas emergentes? Buena preguntita, ¿eh? Pues a ver, ¿por qué? Primero, porque el observador condiciona. Mira, me pasa cuando hablo con alguien y ha estudiado nutrición, es prácticamente imposible de... El primera toma de contacto, lo primero que sale es un no en su ceja, en su entrecejo. Es un no y un bloqueo. Luego, según se va afinando la cosa y empezamos a experimentarlo, esto empieza a tener forma. Porque el otro es como una creencia. Son creencias, vivimos en creencias. Tú estás generando una creencia. Y si tú vienes con que crees que si comes vas a tener energía, cuando lo has visto hoy en la comida, que acabaste de comer, una comida súper energética, según los valores kilocalóricos, y te has quedado dormido, que no podías ni levantarte a calentar la infusión. O sea, ¿dónde está la energía ahí? Pero claro, entonces yo ahora te estoy contando otro paradigma, que cuanto menos comas,
Sobre todo eso, si estás limpio, más energía vas a tener, porque la energía que estás derivando para hacer la digestión, la puedes utilizar para otra cosa. Entonces, si tú, una vez que estés un poquillo limpio, te empiezas a hacer ayunos activos, alucinas, porque te pasas el día currando, sin descansar, sin comer, mientras bebas, vas a tirar millas. Entonces eso lo puedes llevar a la práctica. Entonces puedes romper el otro paradigma. Pero mientras que te creas eso, te va a pasar dos cosas. Una, que muchas veces que tienes falta de energía es deshidratación, otras veces es eliminación. Entonces cuando te pones a comer, recuperas, porque en la comida bebes y en la comida cortas la eliminación. Entonces claro, la comida me está dando energía. Pero cuando realmente experimentas que eso mismo lo puedes conseguir sin comer, ya se te rompe la estructura esta que hasta ahora has creído. Entonces, yo tampoco te puedo convencer y decirte cambios, pero experimentalo. Entonces no sé si responde Sí. por qué hay esta distancia. Esta distancia la hay porque nadie se ha cuestionado por qué comes, ni de dónde viene lo que comes. Porque también, si simplemente el plato que teníamos hoy en la mesa, eso, empiezas a mirarlo y a observar de dónde viene, no tienes casi ni que llevarlo a la boca. Y ves que esos alimentos no son para ti. Tienen miles de kilómetros plástico de almacenamiento. Es que ya la lógica ya te lleva un poco a... Y puede ser que la industria alimentaria también tenga intereses en generar una cultura, ¿no? Del consumo. Es que ellos hacen lo mejor que pueden. Ellos, Pastas Gallo te pone el paquete lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Creo que alimentamos nosotros la industria alimentaria. Tú si empiezas a hacer otra demanda de otros alimentos, el del tractor le da igual arar trigo que arar aguacates. Incluso si le dices que no are, que pasee por debajo de ellos cogiendo caja, igual hasta te lo agradece. Pero tú eres el que tiene el instrumento, tú tienes el instrumento, tú eres el que tiene el tenedor en la mano, no te viene ningún tipo de Nestlé a alimentarte, eres tú. Entonces tú empiezas a demandar alimento humano y deja de demandar pienso y tú, yo, vamos, perdona por decir tú, es que somos nosotros los que alimentamos la industria alimentaria. Y decías antes que respecto al concepto de calorías y energía, que para ti no es un... Sí, no es válido, para mí no es válido. Entonces, Yo llevo 15 años tomando al día, no sé, 300, 400 kilocalorías al día y he estado trabajando no quiero presumir, pero he trabajado con personas que tomaban 3000 y no he trabajado más que yo. Ellos sí, ellos han trabajado muchos más años. Yo también he tenido la suerte de poder ver que eso estropea el cuerpo y ser suficientemente sensible. Tener la suerte de que mi espalda me avisó de que eso no era sostenible. Entonces eso también es una ventaja, ¿no? O sea, el tirar para adelante y hacerte el bruto. Pero sí en el día a día, durante varios años, me debería de haber pasado algo si estaba tomando 10 veces menos kilocalorías que mi compañero de cargar madera y... Sí, no me casa las kilocalorías, no. El metabolismo tal y como se entiende, incluso el necesitar en concreto materias concretas para hacer materias concretas. Creo que el cuerpo puede gestionar y puede hacer de prácticamente cualquier cosa. O sea, no creo que haya que tomar proteína ni músculo para hacer músculo, ni creo que haya que tomar... Creo que el cuerpo necesita azúcar y unos minerales por ahí y poco más. ¿Qué pasa? Que ya tal y como estamos, pues necesitamos trampear con un montón de artificios
para no entrar en colapso. Y es lo que estamos haciendo comiendo. Evitar eso. Decías antes que cuando introducimos un cambio que nos lleva a una mejora, el cuerpo reacciona negativamente. Bueno, negativa no. Bueno, Incómodamente. incómodamente. Porque el ¿Y esto cuerpo cuál deriva- sería? Claro, el cuerpo deriva la energía que estamos utilizando para hacer lo que tú consideras necesario, tus hábitos, para algo que el cuerpo necesita él en realidad necesario para regenerarse. Y eso te incomoda, porque no está dirigiendo tu mente en la acción. Entra el automático que te impide seguir por tu querer, ¿no? Por tu deseo. Y en sí es tu cuerpo condiciona tu deseo y eso genera incomodidad. Y ya cuando entras en cosas más agudas, pues ya entra la ansiedad, la angustia y todo lo derivado de cambiar el rumbo, ¿no? Es como un cambio de rumbo, ¿eh? Genera más rozamiento. De hecho tiene bastante que ver con el rozamiento de un líquido denso, ¿no? Estás densificando. Cuando cambias tus hábitos a mejor, tu cuerpo empieza a generar empieza a poner en circulación un montón de tóxicos que hace que tu sangre esté mucho más densa. Entonces eso va a hacer que tu cuerpo vaya más despacio, tus brazos te pesen y es lo que genera tu incomodidad. Que tus órganos les cuesta más filtrar, que tu mente esté más densa y es un movimiento físico pero que afecta a todo. Pues no sé qué más contaros, la verdad. Oye, En sí, se me ha ido el tiempo a mí también, no sé cómo va eso de tiempo. No sé. 4 minutos. Bien, Pues nada, pues si quieres hacer una despedida. Sí, Claro. Que eso es ahí. pues nada, pues gracias por atenderme y por haber generado este ambiente, ¿no? Y la curiosidad, o sea, me motiva encontrarme personas curiosas. Y yo creo que es la energía que mueve el mundo, la curiosidad y el entusiasmo. Pues nada, gracias a ti. Gracias. Vale.